Siguiendo con el programa del curso, pues les voy a hacer la presentación de la evaluación y gestión de riesgos geotécnicos aplicado a botaderos y tajos de minería a cielo abierto. Bueno, mi nombre es William Ruiz, soy ingeniero civil, especialista en geotecnia, maestría en geotecnia de hace casi 20 años de la Universidad de los Andes. Trabajo con Ingetec también hace 20 años aproximadamente, en la parte de geotecnia, diseño de presas, infraestructuras, obras de minería, plantas, etc. Bueno, el objeto de la charla es revisar los conceptos de riesgo geotécnico asociados a la explotación y diseño de tajos mineros a cielo abierto y construcción de botaderos. La metodología para la evaluación de los mismos y establecimiento de planes y acción con el fin de hacer el proceso de minería seguro y confiable. Bueno, el objetivo de la charla básicamente son dos objetivos. Les voy a mostrar todo un marco teórico, conceptual, lo que es el estado del arte en el planteamiento de riesgos y procesos aplicados a riesgo geotécnico. También les voy a presentar los planes de tratamiento y control para hacer seguimiento y finalizo la charla mostrando un caso de éxito de un proyecto en el que estuve pues, a finales del año pasado, comienzos de este año, que era la apertura de un tajo minero que estuvo cerrado durante varios años. Cómo se abrió, o sea, cómo se planteó la reapertura, cómo se explotó y finalmente cómo terminó exitosamente. Bueno, esta diapositiva ilustra algo muy real y una realidad, que es que el mayor riesgo es creer que no estamos expuestos a ningún riesgo. Esta es una frase de un youtuber que se llama Casey Neistat, pues, y esta foto lo ilustra. Aquí vemos un señor en una moto de un adulto pues, que lleva su casco, pero detrás van dos niños, uno más grandecito que tiene un casco y el otro en la mitad que es más chiquitico sin casco. Este niño pues cree que está seguro, confiado en este adulto. O sea, que hay dos problemas grandes. La primera, la ignorancia del riesgo, y segundo, el señor grande, pues el adulto creyendo que no existe un riesgo. Entonces, en resumen, el riesgo también se vuelve un elemento pues problemático cuando, además de que creemos que no estamos puestos, pues lo ignoramos. O sea, no somos ignorantes ante lo que es el riesgo. Bueno, la presentación está partida en estos 7 temas. Del 1 al 6 es básicamente como un marco conceptual. Vamos a mirar lo que es como, de manera muy general, un par de diapositivas, cómo es el diseño de un tajo minero y un botadero. Nos detenemos en el punto 2 a mirar lo que es el concepto de factor de seguridad y probabilidad de falla en el campo de la minería. Esto es diferente a lo que es en el campo de la ingeniería y el diseño pues, de obras de infraestructura o incluso de presas. En el punto 3 vamos a revisar también rápidamente los modos de falla para la evaluación de la estabilidad de taludes en tajos mineros y en botaderos. 4, el manejo del riesgo geotécnico en la industria minera. 5, vamos a repasar un poco también, así por encima, los diferentes métodos que hay para la evaluación y análisis de riesgo, tanto cuantitativos como cualitativos. 6, ¿qué hacemos después de haber todo hecho la evaluación para mitigar el riesgo y llevarlo a niveles residuales? Y séptimo, pues la revisión de un caso exitoso de cómo se implementó un plan de riesgo para el análisis y el plan de control para abrir un tajo que estaba cerrado. Bueno, esta diapositiva muestra de manera general lo que es la revisión del diseño de un tajo minero. Entonces, lo primero que uno necesita desarrollar, la primera actividad, es tener un modelo geotécnico. El modelo geotécnico no es simplemente tener unos estratos o unos parámetros. Un modelo geotécnico es el resultado de integrar la geología del sitio, la geología estructural, como son los sistemas de discontinuidades, las fallas, los estratos, cómo van orientados,
el macizo rocoso como tal. La hidrogeología, es importante cómo se da esa recarga hidrogeológica, la existencia de acuíferos, cómo se alimentan, y cómo afectan pues la zona donde yo voy a diseñar un tajo, hacer un corte. Luego ese modelo geotécnico pasamos a lo que es el dominio geotécnico, donde integramos lo que es la resistencia de esos materiales y cómo pueden darse los modos de falla, o sea, cómo puede generarse un colapso. En eso entramos a la etapa de diseño. Entonces, pero aquí hacemos, digamos, un proceso, a mano derecha ven, proceso interactivo. El diseño tiene que tener en cuenta primero con qué equipos de minería, con qué vehículos, qué maquinaria voy a hacer la explotación del pit, cuál es la capacidad, cuántos son los rendimientos que necesito tener, toneladas día, toneladas mes para sacar mineral. También las regulaciones, y tiene que ver con las políticas gerenciales, políticas de minería, las regulaciones que tiene cada país para realizar este proceso. Y con esa información, y ya teniendo todo lo que hicimos antes, el modelo geotécnico, los parámetros, definimos una configuración de bancos, el ancho, la altura, el ángulo interrampas, el ángulo cara de banco, y de eso sale el ángulo general o overall slope, overall angle de todo el talud, para finalmente hacer una serie de análisis geotécnicos, análisis de estabilidad, pues, que tienen en cuenta pues, la estructura, la resistencia. Ese análisis de estabilidad se hace tanto a nivel global como a nivel de bancos, o sea, fallas locales, falla general, y obtenemos un diseño final. Y aquí es cuando tenemos que hacer una gestión del riesgo, una evaluación del riesgo, para hacer que nuestro diseño sea confiable. Y esto puede ser un proceso iterativo. Ya cuando esa gestión del riesgo está cuantificada y digamos que tenemos luz verde, hacemos ya la implementación del plan minero. La implementación pues tiene una serie de actividades, pues, voladura, una serie de obras si se recomendaron hacer de abatimiento del nivel freático y muy importante monitoreo geotécnico y control. Y terminado ya el proceso, cerramos la mina, clausuramos el pit y finalizamos el proceso. Porque esto de manera general lo que es el diseño. Para un botadero, bueno, aquí quiero mostrar básicamente cuáles son como los pasos, no hacer un diagrama de flujo, sino qué debo tener en cuenta para diseñar un botadero. Aspectos de minería, necesito revisar la proximidad al tajo, que haya facilidades de acceso, cómo voy a depositar el material, qué tipo de material es, estéril, relaves, la pendiente máxima de las rampas y de las vías de acceso para poder llegar a ese botadero, los equipos y vehículos mineros que voy a usar, la capacidad de los mismos, usos alternos que le puedo dar el botadero, puedo dejar una zona completamente cerrada o una zona para después un mineral años en el futuro, pues hacer una reclamación de ese mineral, pues si las condiciones del mercado, los procesos pueden cambiar. En cuanto al terreno y los aspectos geológicos, necesito mirar la topografía, la geomorfología, si hay procesos de remoción en masa, susceptibilidad a ellos, amenazas naturales, la profundidad del basamento rocoso, geología superficial, fenómenos glaciales, factores ambientales también, clima, vegetación, hidrogeología, y ya factores geotécnicos, las características del suelo de fundación, la pendiente del terreno, espesor de suelos de fundación, características del basamento rocoso, y el material a depositar, la gradación, resistencia al corte, durabilidad, etc. Bueno, ya revisados los aspectos de diseño, entramos a lo que es el factor de seguridad. Aquí voy a pasar rápidamente un resumen de lo que es las recomendaciones que da el gobierno australiano del territorio occidental para el diseño de tajos a cielo abierto. Pues dependiendo del tipo de talud, donde uno es un talud que en caso de presentarse la falla, la consecuencia es menor,
Un tipo 4 que es muy grave. La falla puede, pues, causar pérdidas de vidas humanas, daños reputacionales, daños ambientales. Pues aquí están los diferentes factores de seguridad de diseño que se recomiendan. Si el talud es tipo 1, no aplica. Si el talud es tipo 2, moderadamente serio los daños, 1-2, serios 1-5. Esto ya se parece a lo que es una obra civil, como una presa, proyectos de infraestructura, y grave, factores de seguridad de 2. Y la probabilidad de falla, o sea, si evalúo probabilidad de falla, pues si la consecuencia es menor, no es necesario evaluar probabilidades. Pero si ya es moderadamente seria, la probabilidad de falla mínima es del 10%, seria 1% y muy seria o grave 0.3%. Bueno, en la siguiente diapositiva, esto es una comparación, esto es un paralelo, dependiendo de otro tipo de estructuras, movimientos de tierras, estructuras de contención, taludes en obras civiles o presas, vemos que los factores de seguridad pues, también cambian. Básicamente, aquí lo que quiero ver es que en minería yo puedo ser un poco más liberal si se traza primero de un banco cuya falla no afecte, o si se trata también de una explotación temporal. Entonces uno comienza a ver aquí rápidamente los factores de seguridad de minería pueden estar pues desde no aplicar o arrancar en 1.2 o hasta 1.5. Mientras que en obras civiles como taludes, estructuras de contención o presa, uno siempre tiene en mente un factor de seguridad en condición permanente de 1.5. 1.5 y en condición temporal 1.3. Bueno, aquí también paso, este es otra referencia, esto es de un libro que se llama Diseño de taludes en tajo abierto, de Reed and Stacy, donde dependiendo si se trata de un talud de banco, interramp o un talud global o general, y la consecuencia de la falla, también aquí se dan diferentes criterios. Vemos que dependiendo de la falla, si es local y la consecuencia es baja, hasta una falla mucho más general y con consecuencias altas, o sea, los daños que se generan pueden ser muy importantes. El factor de seguridad puede estar entre 1.10 y 1.30 y la probabilidad de falla entre un 25 hasta un 50% o a menos del 5%. Esta es otra referencia que también vemos. Voy a pasar rápidamente. Este es otro concepto, porque ese es el mismo, el cual pues dependiendo, si yo tengo un diseño confiable, ¿qué es un diseño confiable? Pues que el factor de seguridad me cumple, el factor de seguridad promedio determinístico me cumple, y adicionalmente me cumplen unos valores mínimos de probabilidad de falla, bien sea menor a 1 o hasta 1.5, se puede considerar de que es un diseño aceptable y el talud es estable. Y a medida en que no comience a cumplir ninguno de estos criterios, pues tengo que empezar a hacer planes, monitoreo, modificar la geometría del talud, etc. Esta es otra referencia que también combina pues, la probabilidad de falla con el criterio de diseño, etc. Pues digamos que esta información queda acá para su referencia. Esto es lo que maneja la empresa de consultoría SRK Consulting, pues, consultor reconocido en los trabajos de minería, donde dice que un talud categoría 1 es crítico, la probabilidad de falla debe ser menor del 5%, donde la falla puede tener un impacto significativo, menor al 15%, y donde pues no hay consecuencias ni riesgo de la operación minera, la probabilidad de falla puede ser menor o hasta el 30%. Y por último tenemos estos criterios de un autor, Suárez y Sepúlveda, que aplicó para una mina en Chile que se llama Ujina, donde también da. Entonces, después de ver todos estos cuadros, todos estos criterios de probabilidad de falla, factores de seguridad, dependiendo del tipo de talud, el riesgo que tiene su falla, si se trata de un banco, un talud global, pues vemos que los criterios son, aunque presentan o sea, leves diferencias, en términos prácticos son muy similares, todos están muy alineados, tienen en cuenta para determinar un factor de seguridad y una probabilidad de falla adecuada, pues las consecuencias físicas que puede traer la inestabilidad del talud, tanto a nivel global como
como interrampa o en bancos. En términos financieros, las consecuencias de la falla incluyen también costos para esterilizar el mineral, limpiar rampas, bancas, realizar desmontes. Y en resumen, los procesos y evaluaciones para definir criterios de diseño son extrapolables para cualquier mina, pues teniendo en cuenta la particularidad que tiene cada uno en cuanto a las consecuencias de la falla y si se trata pues de taludes temporales o permanentes. Bueno, esto es un repaso de lo que es para evaluar la estabilidad de taludes, tajos mineros. Aquí tenemos la configuración, digamos que es una pared de pit, una pared de un tajo, donde primero pues tenemos una serie de bancos, alturas de banco, entre ellos hay unas bermas con un ancho. Hablamos del ángulo cara de banco, que es el que se forma aquí, justo entre pues, la horizontal y el banco. Tenemos también el ángulo interrampa. El ángulo interrampa es como el ángulo que hay entre dos rampas, más o menos es este. Y por último está el ángulo promedio, o la pendiente general, que es unir desde la pata hasta la cresta, pues todo el talud. Modos de falla, pues tenemos unas fallas aquí primarias que son como tipo pelo. Aquí tenemos una rotacional y aquí tenemos como una traslacional con algo de rotacional. Y tenemos un modo de falla también en tipo en cuña. Tenemos planar y tenemos acuñado. Para taludes embotaderos, tenemos unas fallas superficiales, desprendimientos de bordes, fallas planares o fallas de flujos. Tenemos fallas más profundas como una falla circular, rotacional, una falla compuesta. Aquí seguramente debe haber pues, un material más consolidado, roca, donde la falla circular se forma, se frena, y también falla en cuña. Y también las fallas que involucran la fundación del botadero, tenemos la rotacional, dos materiales, una compuesta, y estas de acá abajo, que son la de patín, que son de las más peligrosas. Ya tenemos un estrato débil, poco competente, y tenemos traslacional en la base planar. Repasando un poquito lo que es la falla de fundación tipo patín. Este es el caso que mostré en la charla anterior, Camilo Phillips del Monte Poli, en el cual pues eso es un depósito, una presa de relaves que estaba creciendo por el método de línea central, y para hacerla crecer más, pensaron en hacer un contrafuerte, como se ve aquí en la sección A, y otro contrafuerte como se ve en la sección DD. ¿Qué pasó? Pues en la sección A sí había, además del contrafuerte, de este contrafuerte había una berma de seguridad. Esto da una pendiente mucho mayor. Aquí en la sección DD no se tuvo esa berma de seguridad. Entonces cuando comenzó a crecer ese botadero, se generó pues una carga rápida. La fundación, este depósito de arcilla lacustre que estaba acá, se comportó como no consolidado y pues falló, adicional para que no estaba este contrafuerte. Una solución hubiera sido que pues esta sección de D también hubiera tenido un contrafuerte. O sea, en resumen, no se hicieron los análisis ni se evaluaron las condiciones para esta sección. Y finalmente se produjo la falla. Bueno, para evaluar los diferentes modos de falla hay que tener en cuenta que unos materiales los modelamos como tipo suelo. Generalmente utilizamos el criterio de falla de Moore-Coulomb. Este tipo lineal, tenemos una cohesión, una envolvente lineal, cuya pendiente es el ángulo de fricción. Todo lo que esté por debajo de esta línea se considera, digamos que no ha sido sometido, no ha fallado, por llamarlo así. O sea, no hay falla, pequeñas deformaciones. Lo que está en la línea roja significa que está en estado último, se produce la falla, y lo que está por encima de la línea roja significa que no es posible. Y para materiales tipo roca macizo rocoso, pues trabajamos con una envolvente curva. El más usado es el modelo de Huggy Brown, donde pues a partir de una serie de ensayos, digamos un ensayo acá de tensión indirecta, determinamos este punto, luego una compresión simple o inconfinada de este punto, y a partir de unos ensayos de compresión triaxial
esta serie de puntos, estos parámetros son de la roca intacta a partir de una serie de parámetros como el GCI, que tiene en cuenta llamarlo así, la meteorización, el macizo rocoso, pues estos parámetros se castigan y llegamos a unos parámetros de macizo como tal. Bueno, entonces, después de tener esos conceptos, ¿cómo hacemos técnicos, geotécnicos? ¿Cómo se hace el manejo del riesgo geotécnico en la industria minera? Este es un diagrama de flujo de cómo se hacen los procesos mineros de acuerdo a las normas australianas y neozelandesas la norma 4360 del 2004, donde uno lo primero que tiene que hacer es establecer el contexto interno, externo, conocer las políticas de riesgo pues, de la compañía y también las políticas pues, del país en el que estoy. ¿Cuáles son los criterios para evaluar ese riesgo? O sea, con qué me voy en factores de seguridad, las consecuencias de la falla, definir la estructura. Luego identifico los riesgos, o sea, qué puede pasar, cuándo y dónde puede pasar, cómo y por qué. Hago el análisis de riesgo. Ver si hay controles existentes, establecer las consecuencias, determinar la probabilidad de ocurrencia y ya con eso determino el nivel de riesgo, qué tan expuesto estoy. Y ya con eso lo evalúo. Finalmente, este es un proceso que tiene que hacerse siempre, comunicar y consultar, o sea, no lo hace un grupo técnico, siempre debe estar a todos los niveles, desde la presidencia, gerencia, grupo de planeación, minería ambiental, hacer constantemente un monitoreo de revisión y ya cuando evalúo el riesgo, veo qué hago con él, si lo trato, si lo mitigo para llevarlo a residual o si lo evito. ¿Y qué es evitarlo? Pues no hacer nada, o sea, no acometer el proyecto. Este es otro diagrama de flujo. Otra metodología o sea, que consiste pues identificar las amenazas, evaluar el riesgo inherente. Si se materializa ese riesgo, clasifica como un riesgo alto extremo. No, si no, pues no pasa nada, no se incluye en el plan y control de amenazas y riesgo, pero sí, si clasifica como un riesgo y alto, pues tengo que empezar a hacer este flujograma hasta llegar finalmente a definir controles y hacer un plan de riesgo. Ese es un flujograma. Y este es de los que más me gustan. Este es de Stephen y otro del 2006, que es como el más, en mi opinión, me siento y es el que más uso. Porque integra acá la parte técnica, el equipo de diseño, y acá está la parte gerencial del manejo del riesgo. Entonces, tiene una serie de pasos. Comenzamos en el paso 1, que es la recopilación de datos geotécnicos, perforaciones, ensayos de campo, laboratorio, mapa estructural. Con eso hago un análisis e interpretaciones, genero mi modelo geotécnico. Y acá comienzo a hacer los análisis. Me voy acá primero por los factores de seguridad. Si no lo cumplo, pues tengo que volver a iniciar hasta que cumpla. Y si lo cumplo, chequeo lo que es las probabilidades de falla. Cuando las probabilidades de falla se cumplen, tengo que empezar a mirar lo que es el riesgo, definir el riesgo, niveles aceptables, determinar probabilidades de falla, y hago entonces una optimización de ese diseño para poder cumplir, digamos, con los niveles de riesgo, porque me puede dar que los factores de seguridad en este caso cumplan, pero digamos que estoy corriendo un riesgo de diferente tipo, reputacional o simplemente que la compañía no considera esto viable. Entonces tengo que buscar una conciliación entre esta parte, digamos, estos análisis y la parte del riesgo para ya con eso comenzar la planeación minera. La planeación minera ya es hacer los diseños de los taludes, determinar el flujo de efectivo para cada alternativa y hacer digamos, el plan del seguimiento
y por último ya implementarlo. Y con eso acaba. Implementación significa comenzar la operación. Ya posteriormente habla unos planes de control y seguimiento a ese riesgo. Pero digamos que este me parece como el más claro. Y por último tenemos acá una metodología que es gestionar el riesgo de falla. ¿Cómo es la jerarquía? Entonces lo primero, que es lo de color verde, es una estrategia. Antes de comenzar con la parte técnica, definir factores de seguridad, hacer análisis, elementos finitos, necesitamos estar alineados con el gobierno corporativo, a la parte más alta de la organización, de la empresa, las políticas HC de seguridad, los criterios, la planeación, gestión de riesgo, requisitos legales, objeto del negocio, metas, planes, análisis riesgo-beneficio. Y luego ya entro a la parte de implementación. Modelo geotécnico, diseño de tajos, gestión del riesgo, hago consultas con los diferentes actores, diseño un plan de riesgo, hago el monitoreo y evaluación, y al final siempre todo plan de riesgo pues no termina en una matriz, en un documento, sino que debe tener un cierre, una revisión de que si se implementó bien, si se hicieron los procedimientos de manera adecuada. Listo, entonces ya viendo lo que es los diferentes diagramas de flujos y los procesos para diseñar o hacer un plan de riesgo, vamos a revisar en este quinto punto las diferentes metodologías que existen para hacer evaluación y análisis de riesgo. Entonces, en esta diapositiva les quería mostrar, dependiendo de cuál es el objeto de mi evaluación, qué tan idóneo, qué tan recomendable es hacer un análisis cualitativo, un análisis semi-cuantitativo o un análisis cuantitativo. Ya digamos que esto es más numérico, con datos tangibles y concretos. Este análisis cualitativo es más que todo un criterio, concepto de experto. Entonces, si tenemos que el objeto es mejorar un problema actual, pues es suficiente con hacer un análisis cualitativo o un semi-cuantitativo. Si ya quiero cambiar algún diseño, ocurre lo mismo. Un análisis cuantitativo o cualitativo, pues es bueno. Si ya voy a hacer un análisis de alternativas, porque voy a diseñar un frente, a explotar un frente y necesito optimizar mi proceso, ver cuál es la mejor alternativa, ahí sí ya un análisis cualitativo no es bueno. Ya lo ideal es hacer un análisis cuantitativo o semi-cuantitativo. Pero si yo quiero decidir si un riesgo no es aceptable, o sea, quiero determinar si nos vamos o no con un riesgo, definitivamente lo mejor es hacer un análisis cuantitativo. En otras palabras, ponerle cifras, probabilidades de falla, datos económicos, pérdidas, tiempos de operación en los que se puede estar parada la mina, etc. La producción, cuánto se puede bajar, etc. Ahora, ¿qué métodos existen para hacer una evaluación análisis de riesgo? El primero se llama el Corbatin o Bow Type. Es un diagrama que permite visualizar el riesgo que estoy enfrentando en una sola perspectiva y de muy fácil entendimiento. El diagrama tiene una forma de corbata, de corbatín, donde a la derecha tengo las consecuencias, los eventos que me controlan, y aquí a la izquierda tengo las causas y los eventos antes de los controles antes del evento. Por eso se llama, es una manera muy fácil y sencilla. La siguiente metodología es muy conocida también, es el árbol de fallas o FTA, en inglés que significa Fault Tree Analysis. Es un análisis sistemático que permite identificar la causa raíz de un evento o de un fallo a través de un diagrama. ¿Cuáles son las ventajas en árboles de falla? Pues aumentar el cumplimiento en las normas de seguridad, mapea la relación entre fallo y los subsistemas, establece prioridades, implementa cambios en el proyecto, aún en la fase conceptual para reducir el riesgo y hacer una evaluación probabilística del riesgo.
Esto le gusta mucho a las aseguradoras. De hecho, las aseguradoras piden mucho los famosos informes causa raíz o árboles de falla. Este es un ejemplo de un árbol de falla donde evaluamos el impacto económico de las fallas de taludes. Entonces, donde nos vamos, a la idea es llegar, o sea, si llegamos acá a un evento de fuerza mayor, tomar las correcciones o ver si se presentan, simplemente la operación puede seguir en caso de presentarse una falla. Son los diferentes. Otra metodología, que es de las que más me agradan y me gustan, es el análisis de riesgos what if, qué pasa si, que se ejecutan para verificar condiciones extremas de qué podría presentarse, evaluando posibles condiciones adversas que pueden materializarse. Estos análisis permiten formular escenarios en condiciones no deseadas o anormales respecto al diseño planteado. Entonces, ¿qué tiene por objeto el método what if? Identificar las principales amenazas y los escenarios de exposición de un sistema. Si se pueden presentar desviaciones o debilidades al sistema o la infraestructura, tomar o prever medidas de control para poder identificar a tiempo esas desviaciones e implementar las acciones adicionales. Este es el diagrama de flujo. Ahorita en el caso histórico que les voy a presentar, pues el ejemplo o la metodología con la cual se hizo el análisis de riesgos fue con el método what if. Entonces, este método comienza con una reunión multidisciplinaria de expertos, geotecnistas, ambientales, minería, planeación minera, la gerencia de mina, geólogos, etcétera, para definir diferentes escenarios. O sea, empezar a identificar amenazas o fallas y luego, pues, empezar a analizarlas. Entonces, definir propósito y alcance, conformar equipo experto, comunicar objetivos, formular preguntas, descomponer tareas, elaborar las famosas preguntas de what if, revisar la lista de chequeo, responder cada una de esas preguntas. Y aquí es muy importante porque se debe cuantificar la probabilidad de ocurrencia y qué riesgo ocurre o a qué nivel de riesgo tenemos si se materializan cada uno de esos eventos. Luego establecer medidas si somos vulnerables y sacar unas conclusiones para preparar lo que es el plan el plan de contingencia o mitigación de esos riesgos. Este es básicamente un cuadrito que uno evalúa donde dice qué pasa si, o sea, que uno empieza a decir, ocurre una lluvia extrema, el nivel del río sube, la cara del banco se satura, se presentan grietas, etcétera. La respuesta, responder por qué ocurre eso. Puede ocurrir por esto, qué probabilidad tiene de que pueda ocurrir, las consecuencias, esto está relacionado aquí también, pues qué puede pasar y recomendaciones, acciones. Bueno, acá en esta diapositiva, conociendo estas metodologías y dependiendo la fase de vida en la que se encuentre mi proyecto, si tenemos un nivel 1, que es estudio conceptual, un nivel 2, prefactibilidad, o un nivel 3, que es factibilidad, y la categoría del riesgo, si es económico, si es estratégico, reputacional, si es técnico, diseño, si es operativo, el tipo de análisis que se recomienda. Puede ser cualitativo, semi-cuantitativo, calcular el BPN, valor presente neto, hacer una relación riesgo versus retorno de la inversión, hacer el diagrama Bouty o Corbatín, determinar nivel de incertidumbre, etc. Entonces, aquí vemos, esto es una muy buena como lista de guía o checklist para saber en qué nivel de estudio estamos, si estamos en diseño detallado, cuáles son las mejores alternativas. Aquí me dice, por ejemplo, si estoy ya en un diseño detallado, el riesgo es técnico, una falencia en el diseño, lo recomendable siempre es hacer cuantitativo, o sea, no cualitativo, calcular factores de seguridad, probabilidad de falla, niveles de incertidumbre, hacer árboles de fallas, etc. Entonces, uno ya más o menos sabe qué tipo de metodología
debe implementar. Y aquí tenemos pues la matriz de riesgos. Esto es una matriz pues, semi-cuantitativa, donde pues, a criterio experto uno determina la probabilidad del riesgo y el impacto que puede tener. Y establece aquí digamos, un puntaje. Esta es una matriz también cualitativa, es donde tengo en cuenta aquí las consecuencias de daños a personas, medidas cualitativas de la probabilidad, o sea, si puede ocurrir, es probable, posible, poco probable o extraño, y con eso se hace una matriz de riesgo cualitativa para determinar pues la exposición. Listo, entonces esas son las diferentes metodologías, como pueden ver, existen bastantes, estos son algunos, uno busca en literatura, libros, va a encontrar que hay bastantes métodos, pero ya sí, cuando tenemos claro cuál va a ser el camino por el que nos vamos, ya tenemos que empezar a diseñar los planes de mitigación de riesgo, que es la etapa final, donde a través del enfoque que damos, tenemos que determinar la gama de opciones para tratar ese riesgo, evaluarlas y preparar planes para implementarlos. Entonces, cuando yo hago un análisis de riesgo y entro a lo que es la mitigación o control del riesgo, puedo conducir a diferentes resultados. Entonces, evitar el riesgo simplemente no haciendo la actividad, o sea, no hacer nada. Puedo también hacer que la probabilidad de que ocurra el evento, cambiarla, reducirla. ¿Cómo se hace esto? Pues tendiendo el talud, instalando unos drenajes, etcétera. Cambiar las consecuencias del evento. O sea, reduzco la altura del talud. O sea, hago medidas que si se produce la falla, pues la falla puede estar controlada. También puedo combatir el riesgo adquiriendo pólizas, contratos, etcétera. O la otra es retener el riesgo y tratar de gestionarlo. Eso es, digamos que lo más, en mi opinión, es como lo más subjetivo y esotérico y como complejo. Aquí tenemos el ejemplo de una matriz de riesgo-retorno para las consecuencias financieras. Por ejemplo, uno entra aquí en costo de la reparación. ¿Qué pasa si se presenta la falla? ¿Cuánto me vale la reparación? Si me vale más de 10 millones de dólares, significa que pues, seguramente el PIB va a estar cerrado, la pérdida de la producción va a ser más de 2 millones de toneladas, las consecuencias van a ser graves, puede fallar la totalidad del PIB, y esto significa que es inaceptable, por lo que requiero diseñar totalmente. Y así me voy en esta matriz, vendiendo, por ejemplo, si el costo de la reparación es entre 5 y 1 millón de dólares, significa pues, que la producción se puede retrasar menos de una semana, la pérdida en la producción de mineral puede estar entre 100.000 y 500.000 toneladas, requiero medidas remediales y es aceptable con la aprobación de la gerencia, pero necesito soporte. Esto digamos que me permite a mí definir qué acciones finales voy a tomar para poder mitigar ese riesgo. Estas son las jerarquías de controles para un riesgo que pone ya en peligro la vida de personas. Entonces, si yo tengo identificado un riesgo que puede generar pérdidas de vidas humanas o lesionados, pues la primera opción es eliminarlo. ¿Y cómo lo elimino? Pues eliminar el riesgo. Pero digamos que eso implica no hacer actividad, no tengo un retorno económico. Sustituir el riesgo, o sea, puedo minar un sector diferente, aislar el riesgo, o sea, ejecutar la minería de forma remota, llevar controles de ingeniería, o sea, cambiar el diseño, usar medidas de reforzamiento para hacer el proceso más seguro, administrativos, que era lo que les hablaba antes, que era como llevar el riesgo, o sea, almacenarlo, contenerlo, y por último, pues usar elementos de protección personal. Pues digamos que esto es algo pues muy pequeño y esto no, ante la falla de un talud o algo, pues esto no, digamos que no aplica.
Aquí tenemos estrategias para prevenir y manejar los efectos de colapsos en talud, entendiéndose pues colapso por la acción de la energía gravitacional. Entonces, la estrategia 1 es evitar la acumulación de energía, es nominar, o sea, no hacer nada. Reducir la cantidad de energía es usar taludes más planos. Bueno, no me voy a detener acá. Esto lo que tiene que ver es de manera muy conceptual cuáles son las diferentes estrategias que existen para yo empezar a reducir la probabilidad de que se presenten fallas en taludes. Digamos que los de minería y geotecnista pues conocemos esto bastante bien. Aquí tenemos otro ejemplo, medidas comunes para control y monitoreo técnico de taludes. Si yo tengo una amenaza o un riesgo que detectar movimientos en los taludes, tanto acumulados como velocidades, las medidas que debo implementar es pues monitoreos topográficos, radar, extensómetros, prismas, inclinómetros, Share Rate, acelerómetros, perdón, TDR. Si yo quiero reducir el impacto de caídas y bloques, puedo ampliar el ancho de la berma, hacer ángulo dependientes, cambiar el ángulo del talud, instalar mallas. Y si quiero controlar el movimiento del talud, pues también puedo hacer lo que llaman de water y abatir los niveles freáticos por medio de pozos, huecos de drenaje, controlar el factor de carga, instalar contrafuertes o instalar pernos anclajes. Y por último, si yo quiero hacer una mitigación del riesgo, puedo hacer como una especie de encuesta, una serie de preguntas en las cuales determino, por ejemplo, si hago un monitoreo técnico, mitigo el riesgo, si modifico las actuales prácticas, sí. A cada uno, digamos que le doy un peso equivalente. Y esto me dice, dependiendo de la probabilidad, el número de preguntas correctas dividido el peso, me dice si es, o sea, si debo gastarle tiempo y dinero, pues para hacer planes de riesgo mitigación de ese proyecto. Es una metodología también muy sencilla. Y ya para terminar, este es el resumen de las actividades de gestión de riesgos geotécnicos que se deben hacer para las diferentes fases. Entonces, cuando estoy en la etapa de diseño, o sea, modelo geotécnico y diseño del plan de minado, hago simplemente una actualización de los riesgos y el diseño de la mina. Puedo hacer un pit piloto inicial si tengo la disponibilidad y el tiempo y los recursos para hacer esa evaluación de riesgos, planes de investigación de gestión de taludes y supervisar y revisar. Ya cuando estoy en el plan final del minado, pues debo hacer la actualización de ese modelo geotécnico. Ahora sí, a evaluar y gestionar mis riesgos, actualización del plan de gestión de dependientes, monitorear y reevaluar los diseños con base en la experiencia que he tenido a lo largo pues, de la operación de la mina y planes de gestión de taludes geomecánicos. Ya en operación también es importante siempre hacer una actualización de ese modelo geotécnico, volver y actualizar los riesgos, actualizar el diseño. Ustedes saben que la minería, los planes de diseño, los planes de minería, el modelo del PIT es muy variable, esto no es algo estático. Yo que pues, llevo varios años trabajando, cuando inicio en un proyecto, digamos, hacer ya sea la prefactibilidad, la factibilidad, la empresa me entrega un plan de minado y a los 2 o 3 meses, pues ese plan cambia. Actualizar los planes de gestión, cuáles son los posibles detonantes, los planes de respuesta y actualizar los procedimientos de evaluaciones de emergencia. Y ya para finalizar la etapa de cierre, donde también se hace una actualización del modelo geotécnico y hago una evaluación final del riesgo. Basado en el uso final del suelo, si voy a pasar a minería subterránea o simplemente ya rehabilitación y cierre, y hacer esos planes.